Con las elecciones de 1995, Fujimori logró reelegirse derrotando a Javier Pérez de Cuéllar. En esta nueva etapa, el autoritarismo y la corrupción se hicieron más evidentes. Su principal asesor, Vladimiro Montesinos, llegó a controlar a congresistas, medios de prensa, jueces y altos mandos militares, por medio de dinero, comprometidos para apoyar la ilegal reelección de Fujimori en el año 2000. Bueno, es lamentable la tensión, pero yo espero que con buena voluntad y espíritu de justicia se va a arreglar el asunto, que tiene que arreglarse, porque naturalmente esto medio corremos el riesgo que un poco que se paralice el país y se paralice la situación económica y bueno, y las cosas se empeoren. Pero espero que se encuentre una solución con justicia. Para nuestro trabajo de investigación nos centraremos en la prensa escrita de distintos diarios, entre populares y serios, ya que es más fácil poder analizar a través de sus portadas y contenidos cómo era la prensa sensacionalista en dicha época. La prensa sensacionalista tenía la modalidad de exponer la vida diaria de las personas, especialmente para el deleite y consumo del nivel socioeconómico C y D. Se informaba sobre casos policiales, deportes o espectáculos. Asimismo, cazaba periodistas de investigación y políticos de oposición fujimorista. En este contexto, se podía apreciar la marcada diferencia entre la prensa sensacionalista de la prensa seria de ese entonces, como lo eran El Comercio y La República. Estos diarios buscaban transmitir las noticias reales a los lectores y se caracterizaban por ir en contra del régimen político. De esta forma, la opinión pública se ha transformado de una expresión crítica y razonada de los asuntos públicos ejercida por personas privadas con alto sentido político a la concepción de opinión de sociedad de masas, en la que los medios producen mensajes y las masas pasivamente los consumen, y que puede ser proclive a comunicación dominada por los intereses de grupos dominantes. El Diario Expreso es un medio informativo serio que se presenta a favor del régimen político fujimorista. A finales de 1999, el diario contaba con 4.2 de lectoría en el mercado según CPI. Lo que se puede distinguir en sus portadas son noticias que no iban en contra del gobierno de ese entonces. El diario utilizaba un lenguaje culto. Los titulares o noticias más importantes iban resaltadas por su gran tamaño de tipografía y ubicación principal en la portada. Para las noticias de gran impacto, como las novedades en el sector deportivo, fútbol o las exitosas intervenciones policiales, se hacía uso de casi media cara de portada con textos pequeños junto a imágenes llamativas que describen el caso. En este diario se presenta la manipulación de la opinión pública por parte del gobierno, ya que pese a ser un diario serio, se presentaba a favor de Fujimori y tan solo lograba dar una buena imagen tanto de su persona como de su mandato, por lo que no se presenta libertad de expresión ni de opinión, ya que los redactores de este medio están obligados a estar a favor del gobierno y su agenda política, además que su línea editorial había sido comprada para este fin. Además, la información que brindaban este tipo de diarios que estaba a favor del gobierno de Fujimori era transmitido de manera unidireccional y corresponde al contexto en el que se encontraba la sociedad peruana, la cual tenía características de una sociedad de masas adoctrinadas en su mayoría para tener conocimiento del lado positivo del régimen y generar odio y contraposición a sus adversarios y principales críticos. El diario El Chato fue un periódico sensacionalista creado con el propósito de limpiar y dar a lucir el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. En estos diarios solo se encontraba una posición sobre política, la cual eran pequeñas noticias que sobrevaloran la figura del presidente Fujimori. Luego se encontraba las secciones de farándula, deportes, entretenimiento y un espacio dedicado a vidas amorosas. Era tal el control del régimen fujimorista sobre estos diarios chicha, por lo que se podía apreciar insultos y calumnias a los diferentes contrincantes de aquel gobierno. A fines de los 90,
Los más resaltantes eran Andrade, Castañeda y Toledo, tal como se puede apreciar en los siguientes periódicos de enero del 2000, en plena campaña política. Es así como el Chato da a entender con gran magnitud su postura de denunciante y fiscalizador del gobierno de turno. Asimismo, en este tipo de editoriales se podía apreciar, además de un masivo ataque a candidatos opositores al régimen fujimorista, fotos de gran contenido sexual, las tan usadas jergas de las clases populares, portadas de gran colorido, y todo esto por el precio de 80 centavos, apto para dichos niveles socioeconómicos bajos C y D. Es así como el Chato se ganaba gran cantidad de lectores de las masas populares, y una vez ganada su atención, los desinformaban mediante noticias sin fundamento, haciéndolas pasar como verdaderas. Esto ocasionaba que no se hiciera mención sobre actividades que realizaba en ese entonces el gobierno fujimorista. Por consiguiente, esto generaba una opinión pública errada y a favor de una sola postura, y así controlar a las masas populares, las cuales integran la mayor parte de población en el Perú en ese entonces.